El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la iglesia y el día de hoy también, y hemos entrado en una serie de mensajes en los que estamos hablando acerca de la iglesia. La iglesia somos nosotros, decíamos en domingos anteriores. La iglesia somos nosotros. Hoy quisiera seguir hablando acerca de ese tema. No hay ninguna organización más hermosa en la tierra que la iglesia del Señor. Lo voy a decir de nuevo. Existen muchas organizaciones, muchas instituciones, muchas corporaciones en el mundo en que vivimos. Les escribí en el boletín del día de hoy que probablemente hay más o menos unos 8,000 millones, 7,000, 8,000 millones de personas en el globo, en el planeta, y con seguridad hay millones y millones de organizaciones humanas. Pero la más hermosa organización humana que existe en esta tierra es la iglesia del Señor. Porque Él la hizo, porque Él la diseñó, y la diseñó basada en el propio sacrificio de Cristo Jesús y por la presencia del Espíritu Santo. La iglesia no es una ocurrencia de los hombres, no es el producto de aquello que los hombres se propusieron hacer y dijeron, pues vamos a hacer una organización que se llame iglesia y que ponga a Dios en el centro. No, la iglesia es una creación del Señor y es Dios quien la tiene en sus manos. En la definición que dábamos el domingo pasado decíamos, la iglesia es el conjunto de hombres y mujeres que creen en Jesucristo como su Salvador y se han arrepentido de sus pecados y se han convertido en sus caminos para andar conforme a la voluntad de Dios en su relación con Él, con todas las personas y con toda su creación. Esa iglesia, hermanos, somos nosotros. A veces nos parece que la descripción de la Biblia acerca de la iglesia nos queda muy grande, porque la palabra dice que el Señor Jesucristo está haciendo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante, y nosotros decimos, caray, ¿perteneceré yo a esa? Porque se nos hace como que es una definición muy hermosa, muy limpia, muy pura, y nos preguntamos, oye, pues ¿cabré yo allí? ¿Habrá espacio para mí en esa iglesia? Déjeme recordarle, en la iglesia solo caben pecadores que se han arrepentido. La iglesia está compuesta por personas que llegaron a un momento en su entendimiento de las cosas que supieron que necesitaban el perdón de Jesucristo. Se arrepintieron de sus malos caminos, dieron media vuelta, se convirtieron, abandonaron sus malas obras y se dedicaron al Señor para hacer su voluntad. Eso es la iglesia. La iglesia no está constituida de personas infalibles. La iglesia está constituida de personas que saben que son falibles, pero que en esa falibilidad y en esa fragilidad saben humillarse delante del Señor y día con día le reconocen al Señor y le dicen, Señor, si tú no estás conmigo, yo no puedo salir a ningún lugar, yo no puedo hacer nada. Si tú no vas conmigo, yo no voy a ninguna parte. La iglesia es el grupo de personas que saben que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No se refugian en su propia fuerza, se refugian en la fortaleza de aquel que es todopoderoso. Es la iglesia del Señor, no es la iglesia del pastor. No es la iglesia del pastor fulano, sutano o perengano. No es la iglesia de los líderes. No, es la iglesia del Señor. Porque Él la compró con su sangre. Nadie, amado hermano, nadie, amada hermana, ha pagado por ti, por mí, para llevarnos a la eternidad, más que Cristo Jesús. La iglesia, entonces, es esa preciosa, hermosa, maravillosa creación de Dios. Y aun cuando en ocasiones nosotros, por nuestra fragilidad, tropezamos y caemos, la palabra nos dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Usted y yo
pertenecemos a esa iglesia y somos del Señor. Y somos del Señor. Ahora, una cosa maravillosa que me mueve, me anima, me motiva bastante acerca de saber que soy parte de la iglesia, es que sé que la iglesia tiene una misión. La iglesia del Señor Jesucristo tiene una misión. Somos una iglesia, pero que tenemos un propósito. Tenemos una misión en esta tierra, hermanos. No somos simplemente un grupo de personas que están allí para tener su propia agenda, tener su propia actividad, diseñar sus propios programas. No. Hay una misión dada a nosotros, clara y específicamente por el Señor Jesucristo. La misión de la iglesia no solo es cambiar el mundo, sino cambiar la eternidad. La misión de la iglesia no solo es cambiar el mundo, sino cambiar la eternidad. Una de las cosas loables en todas las instituciones humanas, en todas, de gobierno, privadas, empresas de todo tipo, de manufactura, de industria, comercio, todo lo que usted pueda mencionar de organizaciones humanas. Todas ellas quieren hacer este mundo un poco mejor. Todas ellas tienen como meta contribuir de alguna forma a que el mundo en el que vivimos sea un poco más placentero, la vida sea un poco más llevadera, sea más cómoda, que sea un poco mejor. Todas las instituciones y organizaciones humanas que conocemos, todas contribuyen de alguna forma. Pero ¿para qué puso Dios la iglesia aquí? ¿Solamente para cambiar el mundo y que el mundo esté en mejores condiciones? Déjenme hacerle una pregunta. ¿Qué sucedería si pudiéramos llegar a algún lugar, a alguna nación, a alguna parte de este planeta, en el que no hubiera hambre? Nadie tuviera hambre. En el que todos tuvieran vivienda. En el que todas las familias tuvieran trabajos buenos, bien remunerados. ¿Qué sucedería si viviéramos en ese lugar donde todos pudieran tener derecho y capacidad para distracción y diversión? Y que pudiéramos tener todo lo que necesitamos para educación, todos los recursos del mundo para salud, todo resuelto. ¿Qué sucedería, hermano? ¿Se puede imaginar un mundo así? ¿Una nación así? ¿Ya se lo imaginó? Si llegáramos a vivir en una sociedad como esa, ¿podríamos llegar a pensar que entonces ya no necesitamos a Dios para nada? Porque si nuestros problemas ya están resueltos todos, entonces ¿para qué necesito a Dios? Aún si tuviéramos todas nuestras necesidades físicas, materiales, intelectuales, económicas, de salud, de educación, todas resueltas, necesitamos todavía a Cristo Jesús. La persona que tiene todas las necesidades resueltas, pero no ha podido llegar a Cristo, no ha recibido el perdón de sus pecados, necesita tener un encuentro con Dios. Llega el momento en que todas las necesidades suplidas, sin tener a Cristo en tu corazón, te llevan a un momento de vacío. Algo me falta. Aunque tengo todo o creo tener todo, algo me falta. La iglesia, hermanos, no solo contribuye para que el mundo sea mejor, contribuye para que la eternidad sea cambiada. ¿Y cómo cambia la eternidad? ¿Cómo es que es posible que se cambie la eternidad? ¿O será solo una frase bonita? La eternidad se cambia cada vez que hay un hombre o una mujer que encuentra a Cristo Jesús, o que es encontrado por Él. Porque ese día, ese momento que una persona se arrepiente de sus pecados, se encuentra con Cristo Jesús, ese día, cuando esa persona entrega su vida al Señor, ese día esa persona recibe su perdón y recibe vida eterna. Y en ese momento se cambia la eternidad. Y nosotros estamos llamados a cambiar el curso, la orientación de la eternidad de cada persona.
Así que, amados hermanos, ustedes y yo pertenecemos a la iglesia. Esa creación de Dios para cambiar no solo las cosas en este mundo, sino la eternidad. Y te voy a recordar otra vez, tú y yo podemos provocar que cambie la eternidad de un joven, de una mujer, de un varón, de un adolescente, aún de un niño, cuando vamos en el nombre del Señor y proclamamos el mensaje de Jesús. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y nuestra tarea es, por medio de la proclamación, mover la eternidad de la gente. Cambiar la eternidad de la gente. No puedo estar satisfecho, y usted no puede estar satisfecho o satisfecha con solo ayudarle a la gente a vivir mejor en el mundo. Usted tiene que enfocar su mirada y su atención para ayudarle a la gente a encontrarse con Cristo y a vivir conforme a su propósito. Porque solamente una persona que le entrega su vida al Señor tiene vida para la eternidad. ¿Cómo cuántos años piensas que vas a vivir todavía aquí? Yo pienso que, humanamente hablando, todavía me quedarían unos que tengo como que... ¿Cuántos tengo, hombre? Si tengo 55 años, ¿cómo cuánto me quedará? ¿25? ¿25, Morena? Bueno, hace unos días escuché un comentario bien padre de alguien que le dijo a su esposa, quisiera vivir, ¿qué? ¿100 años o cuántos? 90 y tantos. Y que la hermana le dijo, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Cómo cuántos años piensas que puedes seguir viviendo? 50, 60, 80, más. Esos 50, 60, 80 más se van a pasar así. Y los 50 o 60 o 80 más, amados, comparados con la eternidad, son menos que nada. Son menos que nada. Entonces, si usted y yo, en los trabajos que tenemos, en los oficios que realizamos, en los quehaceres que desarrollamos cada día, estamos tratando de mejorar a nuestra familia, de mejorar a nuestra colonia, de mejorar a nuestra ciudad, de mejorar a nuestro país y a nuestro mundo, ¿cuánto más no tenemos que poner atención y empeño en llevar a la gente a la eternidad en Jesucristo? Porque la eternidad va a vivirse o a sufrirse. La eternidad la vamos a vivir o en el infierno o en el cielo. Y la iglesia es la única que tiene el mensaje y la proclamación para llegar a decirle a la gente, Cristo te salva, Cristo te perdona, Cristo murió por ti, Él puede transformar tu vida. No hay un club, no hay una organización humana, no hay una institución, no hay una asociación civil, nada, sino la iglesia de Jesucristo, la que tiene este mensaje de proclamación. Y mire, qué tremendo es la misión de la iglesia, que el Señor nos está llamando para que por medio de la proclamación del anunciamiento, de verbalizar, de expresar con nuestra vida, de todas las maneras posibles de comunicar, que nosotros le demos a conocer a la gente y a la esfera espiritual lo que es el Señor, quién es el Señor y cuáles son sus virtudes. Me llama mucho la atención porque la palabra del Señor nos dice que debemos proclamar al mundo espiritual. Yo no sé si usted se ha topado con ese párrafo de Efesios capítulo 3 versículo 10. Efesios 3:10 es un párrafo que nos tiene que poner a pensar un poquito, porque nos orienta hacia una área de la vida de la iglesia que muy pocas veces nosotros tocamos o consideramos. Efesios capítulo 3 versículo 10. Si lo tiene conmigo, lo puede leer y dice así, Efesios 3:10. ¿Lo tiene, hermano? ¿Lo tenemos en la pantalla? ¿Todavía no? Sí. Ya está. Dice, léalo conmigo, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios
sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Sea dada a conocer. La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y a las potestades. Otra vez, usted y yo somos la iglesia. Y usted y yo somos puestos por Dios, puestos por el Señor, para que nosotros demos a conocer a los principados y a las potestades la multiforme sabiduría de Él. Pero ¿cómo es eso de decirle y de anunciarle y declararle a los principados y a las potestades? ¿Quiénes son los principados y las potestades? ¿Quiénes son los principados y las potestades? Pues son toda esa creación espiritual, todos esos seres espirituales, tanto ángeles de Dios como ángeles caídos. Fíjese usted lo que estamos diciendo. Cuando estaba leyendo para informarme un poquito más acerca de esto, que me llama mucho la atención, los eruditos como que hablan solamente acerca de que nosotros proclamemos con nuestras acciones y con nuestros cantos y con nuestra adoración y con nuestra alabanza a los ángeles de Dios, cómo es la grandeza y el efecto del sacrificio de Jesucristo para con nosotros, la salvación preciosa y eterna que el Señor ha provocado en nuestras vidas, y que nosotros podemos anunciar a esos ángeles, a esos arcángeles, a esos querubines, a esos serafines, de esa gloriosa idea de Dios de haber mandado a Jesucristo para que pagara por nosotros y para que nos diera salvación. Y creo que es correcto cuando hablamos de que la iglesia debe proclamar a los principados y a las potestades que son huestes del Señor. Pero creo que también hay otra esfera a la que tenemos que declarar conforme a la palabra de Dios quién es el Señor Jesús y qué ha hecho con nosotros. En este versículo 10 del capítulo 3 se habla de principados y potestades, y dice que nosotros tenemos que dar a conocer la sabiduría de Dios a esos principados y a esas potestades. Pero si usted viene conmigo al capítulo 1 de Efesios capítulo 1, versículos 16 al 22, versículos 16 al 22, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. La iglesia, hermanos, aunque nos parezca así como que nuevo o raro o sorpresivo, ha sido puesta por el Señor, ha sido comprada por el Señor, para que nosotros con palabra, con conducta, con acciones, en toda forma, podamos expresar aún de los seres espirituales más desconocidos que podamos nosotros entender acerca de ellos en la palabra, proclamar las virtudes de Jesucristo, lo que el Señor es, lo que el Señor ha hecho, y lo grande del sacrificio de su muerte y de su efecto para nosotros. Porque todos sabemos que si Cristo no hubiera muerto y resucitado, nosotros estaríamos todavía perdidos en nuestros delitos y pecados. Nosotros tenemos esa gracia de proclamar, escuche, aún delante de seres espirituales, principados, potestades. Pero ustedes recuerdan otro versículo de mismo Efesios,
donde se habla acerca de los principados y las potestades, y donde no se habla de principados y potestades buenos, sino malos. ¿Se acuerdan? Capítulo 6, versículo 12. Estamos en Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice así: porque no tenemos lucha contra ¿qué, hermano? Contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿De qué está hablando esto? De que también hay criaturas espirituales, pero de maldad. Son principados, son potestades, están estructuradas, escuche, y organizadas, y tienen jefes. Y nosotros, iglesia del Señor, estamos puestos por el Señor para declarar el poder de Dios, la gracia de Dios, la gloria de Dios, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios de mandar a un bebé a hacerse de carne aquí como nosotros, de venir Él mismo, encarnarse así de esa manera y venir y salvar a la humanidad. La sabiduría de Dios, el plan de Dios, aún a esos principados, a esos demonios, nosotros estamos llamados a declarar, a reprender con la palabra de Dios, porque esa es parte de nuestra función. La iglesia es la única institución humana puesta por Dios a la que el Señor le ha dado esa autoridad, investida por el poder del Espíritu Santo, a la que Dios le ha dado esa autoridad, para que nosotros declaremos, nosotros la iglesia, a todos esos principados y potestades, la gloria de Dios y el poder de Dios. ¿Hasta dónde llega el poder de Dios, hermano? ¿Qué tan grande es la gracia del Señor? ¿De qué es capaz el Señor? ¿Qué es capaz de hacer en tu vida? ¿Qué es capaz de hacer en la vida de las personas? ¿Qué es capaz de hacer en la vida de un matrimonio? ¿Qué es capaz de hacer el Señor en la vida de un hombre, de un enfermo y aún de un muerto? ¿Qué es capaz de hacer? Él es capaz de cambiar todas las cosas. Él es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Y a usted y a mí, como la iglesia, que hemos experimentado quizá no todo lo que Dios es capaz de hacer, pero mucho de lo que Él es capaz de hacer, a nosotros nos da la gracia entonces de publicar y de predicar. Y quise empezar de esta manera porque es quizá la manera más nueva o más sorprendente que pudiéramos escuchar en esta mañana, aún a los principados y a las potestades. Así que en este momento yo le quiero invitar a usted y le quiero decir a usted: usted ha recibido a Cristo Jesús y conoces al Señor para proclamar y declarar aún a los principados y a las potestades el poder de Dios, la sabiduría de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, al fin del mundo, al fin de toda la historia de este universo. Cuando el Señor le ponga punto final a todo, aún los principados y las potestades que han sido rebeldes contra el Señor van a ser totalmente sojuzgados y echados en el lago de fuego que arde para siempre. ¿Y quiénes tienen ese mensaje? La iglesia. Y a veces nosotros, hermanos, estamos como que replegados. Hay gente que incluso dice, por favor no menciones el nombre de Satanás, ni siquiera se te ocurre. Hermano, las cosas se llaman por su nombre. Y el Señor ha dado autoridad a su iglesia para hollar serpientes y escorpiones y toda obra del diablo. El nombre de Jesús es sobre todo nombre, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo lo que sea. Por eso usted y yo no podemos vivir en temor ni tener temor de todas esas cosas, sino tenemos que saber que nos fue dada esa autoridad como iglesia de Jesús. Así que, hermano, ¿está usted captando el mensaje esta tarde o esta mañana? El Señor te ha llamado como iglesia de Él,
para que no vivas en temor. Toma la autoridad que el Señor te ha dado. Estamos llamados a proclamarle al mundo espiritual sin pena y sin ninguna reserva en quién creemos, por qué creemos y la gloria que es estar en el Señor Jesucristo. Estamos llamados a reprender todas las obras de las tinieblas, todas completamente. Y les recuerdo la palabra que compartíamos hace poco: las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Contra quién, hermano? Contra la iglesia. Otra vez les recuerdo, hermano, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos de ustedes quieren tomar esta palabra? Amén. Porque es para usted y porque es para mí. Si nosotros somos la iglesia y estamos siendo llamados no solo a cambiar el mundo, sino a cambiar la eternidad, tenemos que atrevernos a tomar esa autoridad que nos fue dada para que aún a las esferas espirituales nosotros podamos centrarlas. Y aún a las esferas espirituales que son del Señor podamos gozarnos con ellas. Ahora bien, si vamos a entender que tenemos la misión de proclamar, déjeme decirle que lo que vamos a proclamar son las virtudes de Cristo. La iglesia no habla de las virtudes de la iglesia misma. La iglesia habla de las virtudes del esposo, de las virtudes del que la salvó. ¿No dice así la palabra, hermanos? ¿Recuerdas tú la escritura allá en Pedro, en la segunda de Pedro, en la primera de Pedro capítulo 2 versículo 9? ¿Quiere leer ese versículo conmigo? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Ustedes y yo, iglesia del Señor, no hablamos de nosotros, de nuestras virtudes, porque nosotros no tenemos ninguna virtud que no dependa de las virtudes de Jesús. Nosotros no tenemos ninguna fuerza que no dependa de la fuerza de Jesús. Ningún poder que no dependa del poder de Jesús. Y usted y yo, como la iglesia del Señor, hablamos de las virtudes de Jesús. Él es el Hijo de Dios. Él es la expresión máxima del amor de Dios. Él es la expresión máxima de la fidelidad del Señor, que no nos dejó perdidos, no nos entregó a la muerte, sino vino y nos salvó. Hablamos de Cristo. Él es el que nos da la enseñanza. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del Señor. En Él, en Cristo Jesús, hablamos de Él, hermanos. Nos justificamos en Él. Esperamos en Él. La iglesia habla de Cristo. Y si se gloría, ¿en quién se gloría? En el Señor. Porque la palabra dice: si alguno se gloría, gloríese ¿en quién? En el Señor. ¿Te quieres aprender a gloriar en alguien, hermano? ¿Quieres aprender a gozarte, a alegrarte, aún en las situaciones difíciles, adversas? ¿Quieres aprender a poner la mirada allá en lo eterno, en la esperanza tuya? Tienes que aprender a ponerla en Cristo Jesús entonces. Y tienes que recordar y entender y aprender que la iglesia no fija sus ojos aquí, en lo corto, en lo humano. La iglesia fija sus ojos allá, en Cristo Jesús. Pero puestos los ojos en el Señor, entonces recibe la capacidad de vivir aquí y de vencer aquí. La iglesia no vive en el cielo, vive aquí en la tierra, pero con la visión de lo celestial, con la visión de lo eterno, con la visión de las cosas que todavía no palpamos, pero que son ciertas. Así que usted y yo estamos llamados a declararle aún a los principados y a las potestades y a todos los seres espirituales la gloria del Señor. Pero estamos llamados a declarar y a proclamar las virtudes de Jesús. Por eso, hermano, la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús. Por eso usted y yo podemos seguir adelante, porque nosotros no estamos llamados a poner nuestros ojos en el pastor Raúl García,
O en la hermana Marta porque es una preciosa mujer, ¿verdad? O en el hermano fulano de la iglesia que es una persona muy ejemplar. Estamos llamados a poner los ojos ¿en quién? En el Señor Jesucristo. ¿Sabes, hermano? Usted y yo somos muy frágiles, ¿no es cierto? Muy frágiles. ¿Hay aquí alguien que no sea frágil? ¿Hay aquí alguien que no sea quebradizo? ¿Hay alguien aquí que no tenga ningún tipo de debilidad? ¿Verdad que no? Todos somos frágiles, pero el Señor es fuerte. Y cuando hemos puesto nuestros ojos en el Señor, entonces no hay manera que nos sintamos defraudados, porque Él no defrauda a nadie. Y entonces cuando ponemos los ojos en el Señor, que no defrauda a nadie, porque Él es todopoderoso, porque Él venció a la muerte y a Satanás y el pecado. Usted y yo, cuando ponemos nuestros ojos en Él, entonces podemos seguir adelante. Y cuando de pronto algo pasa conmigo, alguien me puede dar la mano para levantarme, porque Él sigue poniendo los ojos en el Señor y no en mí. Y cuando de pronto algo pasa con mi hermana, con mi hermano aquí a mi lado, y yo tengo los ojos puestos en el Señor Jesucristo, tengo la capacidad de extender la mano, el brazo a mi hermano, a mi hermana, y ayudarle, porque sigo con mis ojos puestos en el Señor. Qué maravilloso es el Señor, que diseñó el cuerpo de Él, para que cuando el cuerpo tiene los ojos puestos en el Señor, tenga toda la fuerza entonces para levantar, para ayudar, para animar, para orientar, para seguir proclamando la preciosa, grande sabiduría de Dios. Somos la iglesia de Jesucristo. Proclamamos a los principados de las potestades en cualquier momento y en cualquier lugar. No nos arredramos porque ellos son ángeles. Entendemos la gloria que Dios nos ha dado también a nosotros, porque dice la palabra que nos hizo poco menor que los ángeles. ¿No dice así la palabra? ¿Qué es el hombre para que en él pienses y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Le has hecho qué? Poco, vamos a poco. ¿Qué tan poco? Pues poco, poquito, poco menor que los ángeles, y nos cubrió, nos coronó de gloria y de honra. Y a nosotros nos ha hecho depositarios de ese gran gozo de saber que en Cristo Jesús hay salvación, que en Cristo Jesús hay fortaleza. Así que usted y yo estamos siendo parte de esa iglesia, hermanos, llamados a proclamar al mundo espiritual sin ningún empacho, a proclamar las virtudes de Cristo Jesús, a proclamar con un mensaje no de condenación, sino de reconciliación. ¿Qué pasa cuando condenas a alguien? ¿Qué pasa cuando yo condeno a alguien? ¿Qué pasa cuando digo, ella fue ella? Generalmente yo señalo a él o a él o a él, y luego otros 3 dedos me señalan a mí, y de pilón otro dedo señala para arriba. Nos equivocamos, porque nosotros no estamos llamados a un ministerio de condenación, estamos llamados a un ministerio de reconciliación. ¿Reconciliación de quién con quién? De Dios con los hombres, hermanos. ¿Y también de quién con quién, hermano? De unos con otros. ¿No es ese nuestro mensaje, hermanos? ¿No somos la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo tiene mensaje de reconciliación. Vea conmigo, por favor, rápidamente. Vaya, por favor, a segunda de los Corintios, capítulo 5. Segunda a los Corintios capítulo 5. Somos la iglesia del Señor. Nuestra misión no es solamente hacer una sociedad mejor para que vivamos mejor aquí, y eso es todo. Si nosotros pusiéramos nuestra mira solo aquí en este mundo y quisiéramos hacer felices a todas las personas con cosas materiales y con mucho dinero y con mucha salud y con muchas cosas de esas, pero no les predicáramos a Cristo Jesús, sería, hermanos, como
tener a toda aquella multitud en un barco, en un transatlántico, con una gran fiesta en el transatlántico, con mucha música, mucha comida, mucho bullicio. Pero nosotros, los conocedores, sabiendo que allá al frente de ese transatlántico está un tremendo témpano de hielo, un tremendo iceberg contra el cual nos vamos a dar. Y no decimos nada. Porque si todos están felices y contentos. La iglesia no piensa así, hermanos. La iglesia sabe que el mensaje va a transformar a la gente. Sí, para que seamos diferentes aquí, pero para que nosotros vayamos hacia la eternidad. ¿Ya tienen el párrafo, hermanos? Estamos en 2 Corintios capítulo 5. ¿Sí lo tenemos? Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19 de la siguiente manera. Y todo esto, ¿lo tiene, hermano? ¿Ninguno se ha dormido todavía? Ok, muy bien. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué ministerio nos dio, hermano? Algunos de ustedes dicen, no, yo no tengo ningún ministerio. Error. Yo no estoy en ningún ministerio. Tachita. ¿Cuál es tu ministerio, hermano? ¿Cuál ministerio te dio Jesús? El de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Mire lo que continúa diciendo el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y otra vez nos encargó a nosotros, ¿qué cosa? La palabra de la reconciliación. Entonces decimos que la iglesia no tiene un mensaje de condenación. Por más pesada que sea la situación mía cuando me he equivocado, la iglesia no tiene mensaje de condenación, tiene de reconciliación, tiene el mensaje de levantar. Claro, hay maneras, hay formas, hay cosas que la iglesia va a hacer, hay cosas que la iglesia va a hacer de diferentes formas para que yo sea reconciliado, para que yo sea restaurado. Pero el ministerio de la iglesia no es de condenación, es de restauración y de reconciliación. Hermano, ese es tu ministerio. Posiblemente hay ocasiones en que tú y yo pensamos, no, pastor, es que esto es irreconciliable. Pastor, esto es irreconciliable. Esta hermana no entiende. Pero es en otras iglesias. Pastor, esto no se puede. Es como querer juntar agua y aceite. Bueno, entonces la Biblia está mal. Pero la palabra del Señor nos dice que como iglesia se nos dio el ministerio de la reconciliación. Y qué bueno que nosotros leemos en la Escritura primero, que dice que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. ¿Quién es el primer reconciliador? Jesús. Es Dios, en Cristo, reconciliándonos con Él. Él es el reconciliador. Déjame decirte, si Él es el primer reconciliador, tú y yo tenemos que seguir sus pasos. Ni tú ni yo tenemos el derecho de decir, yo no. Yo con ese ni a las canicas. Pastor, no me pidas, pide cualquier cosa, pero menos eso. ¿Cuál es el ministerio de Dios en Cristo? ¿Ministerio de qué? De reconciliación. De reconciliación. De unir. De que haya perdón, de que haya restauración, de que bajemos la guardia, de que no voy a decir que bajemos 2 rayitas, no, todas las rayitas. ¿Sí está conmigo? ¿Ese es el ministerio de quién, hermanos?
de la iglesia. Porque dice, y nos dio a nosotros el ministerio. No, fíjense, me llama la atención la palabra, nos encargó. ¿Se fijaron en esa palabra? ¿Sí es esa? En el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Qué padre es cuando no nos toman en cuenta nuestros pecados, ¿verdad? Pero también es bien padre cuando no se los tomamos a los demás. ¿No es cierto? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y nos qué dice? Nos encargó. Me llama la atención esa palabra, nos encargó. Como que quiere decir, como diciendo, Raúl, te encargo el ministerio de la reconciliación. A ver, Angelberto, te voy a encargar un ministerio. ¿Te encargo el ministerio de qué? De la reconciliación. Ahora, póngale su nombre. ¿Cómo se llama usted? Póngale su nombre, por favor. Y haga de cuenta y escucha al Señor diciendo, oye, hey, te encargo, póngale su nombre, te encargo el ministerio de qué? De la reconciliación. Hay gente que tiene unos ministerios que ni aparecen en la Biblia. Yo tengo el ministerio del regaño. Yo tengo el ministerio de la comunicación. Yo tengo el ministerio del enojo. Bueno, esos ministerios no vienen en la Biblia, hermano. A nosotros el Señor nos encargó el ministerio de qué? ¿De qué, hermano? ¿Lo podemos decir así como con confianza? ¿El ministerio de qué, hermanos? De la reconciliación. De la reconciliación. Es maravilloso cuando nos reconciliamos con Dios. Pero es maravilloso cuando aprendemos a reconciliar como Dios reconcilia. Así que la iglesia ha recibido también ese ministerio de la reconciliación. Nosotros somos la iglesia que tiene una proclama. Estamos llamados a proclamar, pero a proclamar también con una vida, con una actitud y vida de ayuda y de servicio a los demás. Dentro de nuestra proclama está la proclama con hechos, está proclama con ejemplo. Usted y yo no podemos ser personas que proclaman solamente con verbo. Tenemos que proclamar con vida, con acciones. ¿Sabe que hay un párrafo muy hermoso que me gustaría pedirle que lo veamos rápidamente, porque sé que la hora se está llegando, ahora sí que la hora final, pero del mensaje, hermanos? ¿Quiere leer por favor conmigo Lucas 4, versículos 18 y 19? Lucas 4, 18 y 19. Este párrafo lo leyó el Señor Jesucristo un día frente a un grupo de personas que querían saber cuál era su agenda, para qué estaba Él aquí. Y dice la Escritura en el capítulo 4 de Lucas, versículo 16 en adelante, dice que Él estuvo con esta gente, se sentó, se le dio el libro de la profecía de Isaías y lo abre. Y hay el lugar donde está escrito, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estas son palabras de Jesús. En los versículos siguientes, Él anuncia, hoy se ha cumplido esta palabra frente a ustedes. Así les dice el Señor. Ahora, si esa era la misión puesta por Jesús en sus propias palabras, en la palabra del profeta, entonces es también la misión de nosotros. La misión de Jesús es la misión de nosotros. Nosotros tenemos que proclamar de esa manera. ¿Me ha enviado a qué? ¿Con qué empieza? Me ha enviado a proclamar. ¿A proclamar? ¿Qué cosa? Me ha
Primero dice, me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas son el mensaje de salvación. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Todo eso habla de acciones concretas que tenemos que hacer con la gente que tiene necesidad. Esa es parte de la proclamación que nosotros hacemos. Imagínate que yo le pueda decir a la gente, amaos unos a otros. Y lo primero que hago ahorita que salgo del culto es que me empiezo a agarrar con doña Marta, porque no quiere ir al restaurante que yo le digo. ¿Usted cree? Y luego yo le empiezo a decir, ay mi amor, y mira, y vienes de la iglesia, y eres la esposa mía, o viceversa, ¿verdad? Que muchas veces opera así. Tenemos nosotros que ser la iglesia que proclama con nuestras palabras, pero también con ¿qué, hermanos? Con nuestras acciones. Y allá está la clínica del Seguro Social, y aquí está la clínica del materno infantil, y allá está el Cerezo, y aquí están los jóvenes de la institución esta, donde están jóvenes que luchan con drogas, y hay muchos lugares donde tú y yo podemos ir y ayudar, ¿no es cierto? Mostrando que lo que creemos, eso vivimos. Lo que creemos, eso experimentamos en nuestro propio corazón. Ahora, usted y yo entonces somos esa iglesia, no nada más para cambiar este mundo, sino para cambiar la eternidad. ¿Sabe, amado? La eternidad se detiene y se atora cuando la palabra y la conducta de nosotros se contradice. ¿Por qué digo esto? Porque la eternidad se detiene, se atora, hermano, cuando la gente ve contradicción entre lo que pensamos o decimos y hacemos los cristianos, ¿no es cierto? De pronto empiezan a decir, oye, pues ¿a poco no es cristiano este? Pues sí es cristiano. Pero pues si va ahí en la iglesia esa de allí, de la calle, ¿cómo se llama esta calle? No se llama Veracruz, estamos mal. Se llama Francisco Gil. ¿Sabían eso? Veracruz es de ahí del Oxxo para allá, y aquí se llama Francisco Gil. Felicidades, ya saben algo nuevo. Oye, cuando hay gente que ve eso, hermanos, y encuentra discordancia, entonces ellos empiezan a decir, no, pues entonces no voy. Y ahí ya causamos un pequeño atorón en la eternidad de alguien. Y nosotros estamos llamados a cambiar la eternidad de las personas, pero no hacia abajo, sino hacia arriba. Por eso esto es delicado, por esto es serio. Por eso cuando usted y yo venimos a Cristo, tenemos que completamente alinearnos en su voluntad y en su propósito. Finalmente, la proclamación de la iglesia es con el propósito de hacer discípulos. Todos recordamos Mateo 28. Mateo capítulo 28, versículo 19, dice así, usted lo conoce, lo sabe, lo ha aprendido de memoria, dice, por tanto, id y hacer discípulos. Déjeme decirle algo que escuché hace unos meses que me provocó curiosidad, nunca lo había escuchado así. Dijo el hermano ahí en la radiodifusora que estaba escuchando, dice, hay algunos que mal entienden este párrafo, este versículo. En lugar de leer, por tanto, id y hacer discípulos, leen, por tanto, id y traer discípulos. Y luego continuó, sí, trae discípulos de otras iglesias. En lugar de hacer discípulos en todas las naciones, ir y hacer es ir y traer. No, hermano, la Biblia es clara, ¿no? ¿Cómo dice? Por tanto, ir, hacer. ¿Cómo se batalla para hacer discípulos? ¿No es cierto? ¿Cómo se batalla? Pero qué maravilloso es cuando ya están formados, ¿verdad? Cuando ya están hechos. Pero la palabra dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Te va a costar, vas a tener que invertir muchas cosas en ese proclamar, en ese enseñar. Tienes que ir una vez y visitar una y dos y 10 y 20 y no sé cuántas más, y ayudar y aconsejar y instruir. Esta mañana teníamos una clase aquí en el grupo
sobre la consejería, cómo podemos aconsejar a la persona que está apenas viniendo a Cristo. Tenemos que aprender todo eso y pagar el precio. Usted y yo no podemos decir, no hombre, ya ni le hablo, cabeza dura. No, hermano, ¿cuánta gente te habló hasta que tú aprendiste el mensaje? ¿Cómo cuánta gente? ¿A cuántos de nosotros nos tuvieron que hablar más de una vez, hermanos? Más de una vez, ¿sí? Para venir a Cristo. Yo no voy a preguntar cuántos nos hablaron más de 100 veces, porque ya sé que casi todos. Pero la verdad, ahí está nuestra misión, ir y hacer discípulos. Cuando tú haces un discípulo para Cristo Jesús, no para ti. Los discípulos no los hacemos para nosotros. No son de nosotros ni para nosotros, son para el Señor, son del Señor y para el Señor. Cuando tú y yo nos empeñamos en hacer discípulos para el Señor, hermano, ahí es cuando se está cambiando la eternidad. Porque esa persona va a seguir a Jesús y estará con Él. Y eso será una maravilla. Así que tú y yo no estamos nada más llamados a cambiar este mundo con el buen trabajo, con la buena labor que desarrollemos. Eso es necesario hacer, pero tenemos que entender que nuestra misión es mucho mayor, va más allá, va a cambiar la eternidad. ¿A cuántas personas estará tocando tu testimonio? ¿A cuántas personas les estarás ayudando ahorita para que ellos vayan entendiendo? Ah, sí es cierto, voy a acercarme a Dios. Ah, sí es cierto, voy a creer en ese Cristo. Voy a empezar a leer ese libro, la Biblia. ¿A cuántas personas les estará ayudando tu palabra para animarles a ya no seguir en el camino de la perversión, sino en el camino de la gracia de Dios? ¿A cuántas? Esas personas, que Dios te dé la gracia de llevarles a que cambien su eternidad para gloria del Señor. Yo quiero invitarles, hermanos, a que en este momento tengamos una oración. La mayoría de ustedes tiene una tarjeta donde tenemos muchos nombres allí. La mayoría de ustedes tiene una tarjeta que nosotros le hemos llamado la tarjeta de los 10 más buscados, y probablemente la traes contigo. Pero en este momento yo te quiero invitar a que, si traes tú esa tarjeta, la saques. Si no la traes, no te preocupes, pero a que oremos. El Señor nos dio una misión. Somos la iglesia del Señor. Ningún otro organismo en el mundo, ninguno, tiene la misión que nosotros tenemos. La iglesia de Jesucristo ha sido enviada para proclamar al Señor, proclamar el mensaje de Jesús, proclamarlo a la esfera espiritual, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, todos, huestes de Dios, huestes antagónicas al Señor. Pero nosotros tenemos ese llamado: predicar, amados hermanos, las virtudes de Jesucristo, predicar con el mensaje no de condenación, sino de reconciliación. Somos la iglesia que está llamada a tener una actitud de vida, de ayuda y de servicio a los demás, y tenemos el propósito de hacer discípulos para Jesucristo. Déjame te pregunto, ¿a quién estás discipulando hoy? Hermano, tú eres de la iglesia, tú eres la iglesia. ¿A quién estás discipulando hoy? ¿O ya te encerraste contigo mismo? ¿O ya te ensimismaste? ¿A quién le estás proclamando que Cristo le ama? ¿A qué mujer, a qué hombre, a qué persona, a qué matrimonio, a qué familia le estás ayudando a que salga y cambie su eternidad?